Millonario humilló a su asistente por gordita, pero el destino le hizo rogar perdón y amor verdadero. ¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente? ¿Que por más que ames a alguien, tu apariencia te condena a ser invisible? Hoy voy a contarte la historia más devastadora y a la vez más hermosa que he conocido. Es la historia de una mujer que fue humillada públicamente por el hombre que amaba, quien la rechazó frente a todos por su físico. Pero lo que él no sabía es que años después, esa misma mujer regresaría transformada, no solo por fuera, sino también por dentro. Y cuando él finalmente quisiera recuperarla, cuando se diera cuenta del enorme error que cometió, tal vez ya sería demasiado tarde. Esta es la historia de Grace y Nathan, y te prometo que no podrás despegar los ojos de la pantalla hasta saber cómo termina. Porque lo que vas a escuchar no es solo un relato de amor y desamor. Es una lección sobre el verdadero valor de las personas, sobre el precio del orgullo y sobre cómo el tiempo tiene una forma cruel pero justa de poner a cada quien en su lugar. Grace Morrison tenía 28 años cuando todo comenzó. Trabajaba como asistente administrativa en Morrison Industries, una de las empresas más prestigiosas de Nueva York, propiedad de la familia del hombre que ocupaba cada uno de sus pensamientos, Nathan Morrison. Grace no era el tipo de mujer que aparecía en las portadas de revistas. Tenía sobrepeso, algo que siempre había sido motivo de burlas durante su adolescencia, y que, aunque había aprendido a sobrellevar, todavía dolía en lo más profundo de su corazón. Usaba ropa holgada para esconder su cuerpo. Llevaba el cabello siempre recogido en una cola de caballo simple y evitaba los espejos tanto como podía. Pero había algo en Grace que brillaba más allá de su apariencia física. Tenía un corazón enorme, una sonrisa genuina que iluminaba cualquier habitación y una inteligencia que pocos se tomaban el tiempo de notar. Cada mañana llegaba temprano a la oficina, siempre con café para todos, siempre dispuesta a ayudar. Era el tipo de persona que recordaba los cumpleaños de sus compañeros, que preguntaba cómo estaban sus familias, que hacía su trabajo con una dedicación que iba más allá del deber. Pero en ese edificio de cristal y acero, donde la imagen lo era todo, Grace era prácticamente invisible, excepto cuando se trataba de Nathan. Él era todo lo que las revistas de negocios adoraban. 32 años. Heredero de una fortuna billonaria, mandíbula cincelada, ojos azules penetrantes y una presencia que dominaba cualquier espacio. Nathan había heredado el imperio de su padre hacía 3 años y lo había expandido incluso más. Era brillante en los negocios, pero también era conocido por su arrogancia, por su forma de tratar a las personas como piezas de ajedrez que podía mover a su antojo. Grace lo admiraba desde la distancia, desde ese lugar silencioso donde habitan los amores imposibles. Se había enamorado de él poco a poco, observando cómo tomaba decisiones difíciles con seguridad, cómo podía ser carismático cuando quería, cómo su risa llenaba la sala de juntas. Ella sabía que era una tontería, que un hombre como Nathan jamás se fijaría en una mujer como ella, pero el corazón no entiende de lógica. Durante 2 años completos, Grace guardó ese secreto como un tesoro doloroso, alimentando su amor en silencio mientras veía desfilar por el brazo de Nathan a modelos, actrices y herederas, todas con cuerpos perfectos y rostros de portada. La vida en Morrison Industries era particularmente difícil para Grace porque Nathan tenía un círculo cercano de empleados que reflejaban su propia superficialidad. Estaba Jeremy, su asistente personal, un hombre delgado y presuntuoso que trataba a todos con condescendencia. Estaba también Victoria, la directora de marketing, una mujer alta y esbelta que no perdía oportunidad de hacer comentarios hirientes sobre la apariencia de otras mujeres. Y estaba Thomas, el mejor amigo de Nathan desde la universidad, que trabajaba como vicepresidente y que era conocido por sus crueles sentidos del humor. Estos 3 formaban una especie de corte real alrededor de Nathan, adulándolo constantemente y riendo de sus bromas, sin importar a quién lastimaran. Grace había sido objeto de sus burlas más de una vez.
Comentarios susurrados sobre su peso cuando pasaba por los pasillos, risas apenas disimuladas cuando ella traía donas para compartir en la oficina, miradas de desprecio cuando usaba algún vestido en lugar de su habitual ropa holgada. Pero ella intentaba mantener la cabeza en alto, enfocándose en su trabajo, diciéndose a sí misma que sus palabras no la definían. Sin embargo, cada comentario era como una pequeña herida que se acumulaba con las demás, creando una capa de dolor que ella escondía detrás de su sonrisa. Un día de marzo, Grace estaba organizando documentos en la sala de juntas, cuando escuchó a Nathan hablando por teléfono en su oficina. La puerta estaba entreabierta y, aunque no quería escuchar, las palabras llegaron claramente hasta ella. Nathan estaba hablando con alguien sobre la gala anual de la empresa, el evento más importante del año donde se reunían clientes, inversores y la élite empresarial de Nueva York. La voz de Nathan sonaba fastidiada mientras decía que necesitaba llevar a alguien impresionante, alguien que causara impacto, porque la imagen lo era todo en esos eventos. Grace sintió una punzada en el pecho al escucharlo hablar de las mujeres, como si fueran accesorios, pero no era nada nuevo. Ese era el mundo de Nathan, un mundo donde ella nunca tendría cabida. Lo que Grace no sabía era que esa gala cambiaría su vida para siempre. 3 semanas antes del evento, la empresa organizó una reunión general donde se anunciarían los resultados del trimestre y se celebrarían algunos logros. Grace había trabajado arduamente en un proyecto especial, analizando datos de mercado que habían resultado en una estrategia exitosa que le había ahorrado millones a la empresa. Su jefe directo, el señor Patterson, le había prometido que su contribución sería reconocida públicamente. Ese día, Grace se atrevió a usar un vestido azul marino en lugar de su habitual pantalón y blusa holgada. Se había maquillado ligeramente y había dejado su cabello suelto. Cuando llegó a la oficina, sintió las miradas, algunas de sorpresa, otras de burla apenas contenida. La reunión transcurrió normalmente hasta que llegó el momento de los reconocimientos. El señor Patterson mencionó el proyecto exitoso y, para sorpresa de Grace, la llamó al frente. Ella sintió que sus piernas temblaban mientras caminaba hacia el estrado, consciente de todas las miradas clavadas en ella. El señor Patterson habló brevemente sobre su contribución y le entregó un certificado de reconocimiento. Grace, con la voz temblorosa por los nervios, agradeció la oportunidad y regresó rápidamente a su asiento, sintiendo el calor en sus mejillas. Había sido aterrador, pero también emocionante. Por primera vez, se sentía vista. Después de la reunión, mientras Grace guardaba sus cosas en su escritorio, Victoria se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le dijo con voz melosa que debía sentirse muy orgullosa, que no cualquiera recibía ese tipo de reconocimiento. Pero luego, bajando la voz como si compartiera un secreto, agregó que era una lástima que el vestido no le favoreciera, que quizás debería volver a usar ropa más holgada porque ese estilo no era para todas. Grace sintió como las palabras la atravesaban como cuchillos, pero mantuvo la compostura. Murmuró un gracias educado y se fue a su casa con las lágrimas ardiendo en sus ojos. Esa noche, Grace lloró en su pequeño apartamento, mirándose al espejo y odiando lo que veía. Se preguntó por qué el mundo era tan cruel con las personas que no encajaban en los estándares de belleza, por qué su inteligencia y su bondad no eran suficientes para ser valorada. Pensó en Nathan, en cómo jamás la miraría como miraba a esas mujeres perfectas que lo rodeaban, y se sintió estúpida por albergar esperanzas imposibles. Pero en algún lugar profundo de su corazón, todavía había una chispa de esperanza, esa parte tonta y romántica que creía en los cuentos de hadas. Los días pasaron y la gala de la empresa se acercaba rápidamente. Grace no tenía intención de asistir, aunque técnicamente todos los empleados estaban invitados. Sabía que sería una noche dolorosa, viendo a Nathan con alguna mujer despampanante del brazo, siendo testigo de un mundo al que ella nunca pertenecería. Pero el señor Patterson insistió en que debía ir, que su trabajo merecía ser celebrado, y que sería importante para su carrera hacer networking en ese tipo de eventos. Finalmente,
Grace cedió, aunque con el estómago hecho un nudo de ansiedad. La semana antes de la gala, Grace fue de compras con su mejor amiga, Jennifer, quien había sido su compañera de habitación en la universidad, y la única persona que conocía sus sentimientos por Nathan. Jennifer era todo lo contrario a Grace. Delgada, extrovertida y segura de sí misma, pero tenía un corazón noble y genuinamente se preocupaba por su amiga. Esa tarde, recorrieron varias tiendas buscando el vestido perfecto. Grace se probó docenas de vestidos, sintiéndose frustrada cada vez que algo no le quedaba bien o cuando necesitaba una talla más grande de lo que esperaba. Jennifer intentaba animarla, diciéndole que se veía hermosa. Pero Grace podía ver en los espejos la verdad. No importaba cuánto se esforzara, nunca sería como esas mujeres que Nathan elegía. Finalmente encontraron un vestido negro elegante, largo hasta los tobillos, con mangas de 3/4 y un corte que favorecía su figura sin ser revelador. Era simple, pero sofisticado, y cuando Grace se lo probó, Jennifer aplaudió emocionada diciéndole que se veía increíble. Grace no estaba tan convencida, pero al menos se sentía presentable. Compraron el vestido junto con unos zapatos de tacón bajo, porque Grace no estaba acostumbrada a usar tacones altos, y algo de maquillaje nuevo. Jennifer le hizo prometer que se dejaría ayudar con el peinado y el maquillaje el día del evento, y Grace aceptó, tratando de ignorar la voz en su cabeza que le decía que todo eso era inútil. La noche de la gala llegó demasiado rápido. Jennifer apareció en el apartamento de Grace 3 horas antes del evento, armada con planchas para el cabello, maquillaje y una energía contagiosa que Grace no compartía. Durante las siguientes 2 horas, Jennifer trabajó meticulosamente, rizando el cabello de Grace en suaves ondas que caían sobre sus hombros, aplicando maquillaje que resaltaba sus ojos verdes y daba color a sus mejillas, y ayudándola a meterse en el vestido. Cuando finalmente Grace se miró al espejo, casi no se reconoció. Se veía diferente, más arreglada de lo que había estado jamás. Pero la inseguridad seguía ahí, latente como una herida que nunca termina de sanar. El evento se llevaba a cabo en uno de los salones de baile más exclusivos de Manhattan, un lugar de techos altos, candelabros de cristal y decoración dorada que gritaba lujo por todos lados. Cuando Grace llegó, sintió que no pertenecía ahí. Las mujeres que la rodeaban parecían salidas de una pasarela, con vestidos de diseñador que probablemente costaban más de lo que ella ganaba en varios meses, joyas brillantes y una confianza que Grace solo podía soñar con tener. Los hombres vestían smokings impecables y hablaban en grupos pequeños sobre negocios, inversiones y viajes a lugares exóticos. Grace encontró una mesa en un rincón relativamente discreto y se sentó, observando el salón mientras trataba de controlar sus nervios. Vio a Nathan casi inmediatamente. Era imposible no verlo. Estaba en el centro del salón, rodeado por un grupo de personas, luciendo un smoking negro que parecía hecho a su medida. A su lado estaba una mujer rubia impresionante, alta y delgada como una modelo, que reía con cada cosa que Nathan decía y lo tocaba constantemente en el brazo de una manera que dejaba claro cuál era su relación. Grace sintió que su corazón se encogía, pero no apartó la mirada. Era masoquista, lo sabía, pero no podía evitarlo. Antes de continuar con esta historia que estoy seguro te tiene al borde de tu asiento, quiero pedirte algo muy importante. Si estás disfrutando este relato, si quieres saber qué sucede con Grace y Nathan, si quieres ser parte de esta comunidad donde compartimos historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre el amor, el perdón y la transformación, suscríbete a este canal ahora mismo. Da el clic a ese botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones, porque créeme, no querrás perderte cómo termina esta historia. Además, en este canal encontrarás muchas otras historias igual de impactantes, relatos que te harán creer nuevamente en el poder del cambio, y en que nunca es tarde para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y si esta historia te está llegando al corazón,
Déjame un comentario contándome qué piensas hasta ahora. ¿Crees que Nathan merece una segunda oportunidad? ¿Qué harías tú en el lugar de Grace? Me encanta leer sus opiniones. Ahora sí, volvamos a la historia porque lo que está por venir te dejará sin palabras. La velada transcurrió lentamente para Grace. Observaba desde su rincón cómo las personas se mezclaban, reían, brindaban y bailaban. Había comido poco, apenas probando los exquisitos platillos que servían, porque los nervios le cerraban el estómago. El señor Patterson se había acercado brevemente a saludarla y a presentarle a algunos colegas, pero después de eso, Grace había vuelto a su soledad. No era que nadie fuera directamente cruel con ella, simplemente era invisible, como siempre lo había sido. Alrededor de las 10 de la noche, después de que los discursos oficiales habían terminado y la música había comenzado a sonar más fuerte, Grace decidió que era hora de irse. Había cumplido con su obligación de aparecer, había representado a la empresa como se esperaba, y ahora solo quería volver a la comodidad de su apartamento, quitarse ese vestido y olvidar que había albergado esperanzas tontas sobre esta noche. Se levantó de su asiento, tomó su pequeño bolso y se dirigió hacia la salida, navegando entre grupos de personas que conversaban animadamente. Fue entonces cuando sucedió. Grace estaba pasando cerca de la barra cuando escuchó su nombre. Se detuvo y volteó para ver a Jeremy, el asistente de Nathan, que la miraba con una sonrisa burlona. Estaba junto a Thomas y Victoria, los tres con copas en las manos y las mejillas sonrojadas por el alcohol. Jeremy la llamó de nuevo, esta vez más fuerte, y Grace sintió que su estómago se contraía. Sabía que no debía acercarse, que no saldría nada bueno de esa interacción, pero sus pies se movieron casi por voluntad propia, hasta donde estaban ellos. Jeremy la miró de arriba abajo con una expresión exagerada de sorpresa, y le dijo que no la había reconocido, que se veía tan diferente toda arreglada. Victoria agregó con una risa falsa que el vestido era muy bonito, aunque tal vez un poco ajustado en ciertos lugares. Thomas soltó una carcajada y comentó que era admirable que Grace se hubiera atrevido a usar algo así, que eso era tener coraje. Cada palabra era como un golpe. Pero Grace mantuvo la compostura. Murmuró un agradecimiento educado y empezó a alejarse. Sin embargo, Jeremy la detuvo, preguntándole por qué se iba tan temprano, si acaso no estaba disfrutando de la fiesta. Grace respondió que estaba cansada y que tenía que irse temprano al día siguiente. Jeremy asintió con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y luego, como si acabara de tener una idea brillante, le preguntó si tenía pareja para bailar. Grace negó con la cabeza, confundida por la pregunta. Fue entonces cuando Jeremy, elevando la voz lo suficiente para que varias personas cercanas pudieran escuchar, sugirió que tal vez debería pedirle a Nathan que bailara con ella. Después de todo, dijo Jeremy, Nathan siempre era tan amable con todos sus empleados, seguramente no le importaría bailar una canción con ella. Grace sintió que el color desaparecía de su rostro. Intentó declinar educadamente, pero Jeremy ya estaba llamando a Nathan, haciendo señas para que se acercara. Grace quería desaparecer, fundirse con el suelo y dejar de existir en ese momento. Nathan se acercó con esa caminata segura que lo caracterizaba, con la mujer rubia todavía del brazo. Preguntó qué sucedía y Jeremy, con un brillo malicioso en los ojos, le explicó que Grace estaba aquí sola y que sería muy gentil de su parte bailar una pieza con ella, siendo que ella había trabajado tan duro para la empresa últimamente. Nathan miró a Grace por primera vez en toda la noche. Su mirada la recorrió de arriba abajo de una manera que la hizo sentir expuesta, vulnerable, como un insecto bajo un microscopio. Grace podía ver en sus ojos el cálculo, la evaluación, y supo en ese instante lo que vendría. Quiso correr, quiso gritar que todo esto era una idea terrible, pero sus piernas no le respondían. Nathan sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que está por hacer un comentario ingenioso a costa de otra persona. Nathan le dijo a Jeremy, en un tono lo suficientemente alto para que todos alrededor pudieran escuchar,
que apreciaba la sugerencia pero que prefería bailar con mujeres que cuidaban su apariencia. Luego, mirando directamente a Grace con una crueldad calculada en sus ojos, agregó que quizás si ella dedicara tanto tiempo al gimnasio como lo dedicaba a trabajar en la oficina, podría conseguir una pareja propia. El grupo alrededor de Nathan estalló en risas. Victoria se cubría la boca con la mano mientras sus hombros temblaban de risa. Thomas casi escupió su bebida. Jeremy tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro, como si hubiera orquestado exactamente este momento. El tiempo pareció detenerse para Grace. Podía escuchar las risas como si vinieran de muy lejos. Sentía las miradas de docenas de personas clavadas en ella. Veía la expresión de Nathan, que ahora parecía casi orgulloso de su comentario ingenioso. La mujer rubia a su lado reía también, inclinándose hacia Nathan como si acabara de decir algo increíblemente divertido. Grace sintió que algo dentro de ella se quebraba, no con un sonido dramático, sino con un silencio terrible. Era como si todas las pequeñas heridas acumuladas durante años finalmente convergieran en este momento, en esta humillación pública que la exponía como el objeto de burla que siempre había temido ser. Las lágrimas comenzaron a brotar antes de que pudiera detenerlas. Grace no dijo nada. No pudo decir nada porque su garganta estaba cerrada por la emoción. Simplemente dio media vuelta y caminó lo más rápido que pudo hacia la salida, atravesando el salón mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arruinando el maquillaje que Jennifer había aplicado con tanto cuidado. Podía escuchar murmullos a su alrededor, algunas risas adicionales, y sintió la necesidad desesperada de salir de ahí, de escapar de todas esas miradas. Cuando finalmente llegó afuera, el aire frío de la noche de marzo la golpeó como una bofetada. Grace caminó hasta la esquina, alejándose de la entrada del salón, y se apoyó contra la pared de un edificio mientras sollozaba descontroladamente. Todo el dolor que había acumulado, todas las burlas que había soportado, toda la esperanza tonta que había guardado sobre Nathan se derramaba en esas lágrimas amargas. Se sentía estúpida, patética por haber creído que podía asistir a ese evento, por haberse arreglado, por haber alimentado ese amor imposible durante tanto tiempo. Jennifer la encontró 20 minutos después, alarmada porque Grace no contestaba sus mensajes. La había estado buscando por todo el salón hasta que alguien le contó lo que había pasado. Cuando vio a su amiga destrozada, apoyada contra esa pared con el maquillaje corrido y los ojos hinchados de tanto llorar, Jennifer sintió una furia que pocas veces había experimentado. Abrazó a Grace mientras ella lloraba en su hombro, murmurando palabras de consuelo que sonaban huecas incluso para ella misma. ¿Cómo podías consolar a alguien después de una humillación tan pública y cruel? Esa noche, en el apartamento de Grace, Jennifer se quedó con ella, ayudándola a quitarse el vestido que ahora parecía un símbolo de su vergüenza, limpiando el maquillaje arruinado y simplemente estando ahí mientras Grace lloraba, hasta quedarse dormida de puro agotamiento. Pero algo había cambiado en Grace esa noche. Entre las lágrimas y el dolor, había comenzado a formarse una resolución, un núcleo duro de determinación que antes no existía. Si el mundo la juzgaba por su apariencia, si Nathan Morrison y sus amigos creían que ella no valía nada por su físico, entonces les demostraría que estaban equivocados. No por ellos, sino por ella misma. El lunes siguiente fue uno de los días más difíciles en la vida de Grace. Llegó a la oficina temprano, como siempre, pero esta vez llevaba consigo una carta de renuncia ya escrita y firmada. Había pasado todo el domingo reflexionando, llorando y finalmente tomando una de las decisiones más importantes de su vida. No podía seguir trabajando en Morrison Industries, no después de lo que había pasado. No solo por la humillación en sí, sino porque había comprendido que mientras estuviera en ese lugar, nunca podría ser libre. Siempre sería la mujer gorda que el jefe humilló públicamente. Siempre cargaría con esa vergüenza. Grace evitó el contacto visual con todos mientras caminaba hacia su escritorio. Podía sentir las miradas, escuchar los susurros.
La historia de lo que había pasado en la gala se había esparcido como pólvora por toda la oficina. Algunos empleados la miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa y algunos con el mismo desprecio que siempre le habían mostrado. Grace mantuvo la cabeza en alto, guardó sus pocas pertenencias personales en una caja de cartón y se dirigió hacia la oficina del Departamento de Recursos Humanos. La señora Henderson, la directora de Recursos Humanos, era una mujer mayor con cabello gris y una expresión perpetuamente cansada. Cuando Grace entró y colocó su carta de renuncia sobre el escritorio, la señora Henderson suspiró profundamente. Le preguntó si estaba segura, si había algo que pudieran hacer para que reconsiderara su decisión. Grace simplemente negó con la cabeza. No había nada que decir, nada que pudiera arreglar lo que había pasado. La señora Henderson procesó la renuncia con eficiencia profesional, mencionando que Grace tendría que trabajar 2 semanas más según su contrato. Pero Grace había anticipado esto y había utilizado todo su tiempo de vacaciones acumuladas para cubrir ese periodo. No pensaba pasar ni un día más en ese edificio. Antes de irse, Grace escribió un correo electrónico dirigido al señor Patterson, su jefe directo, agradeciéndole por las oportunidades que le había dado y explicando brevemente que había decidido perseguir otros caminos en su carrera. Fue cortés y profesional, sin mencionar nada sobre Nathan o la humillación. No le debía explicaciones a nadie. Luego, con su caja de cartón en las manos y sin mirar atrás, Grace Morrison salió de Morrison Industries por última vez. Cuando las puertas de cristal se cerraron detrás de ella, sintió algo extraño. No era alivio exactamente, pero tampoco era solo dolor. Era una mezcla de ambos, con un toque de algo nuevo que no podía identificar todavía. Tal vez era libertad. Los días siguientes fueron oscuros. Grace se encerró en su apartamento, alternando entre llorar en su sofá y dormir durante horas. Jennifer venía a visitarla diariamente, trayendo comida que Grace apenas probaba y ofreciendo su compañía silenciosa. Su amiga le sugería que tal vez debería considerar hablar con un terapeuta, que procesar este tipo de trauma era importante. Grace asentía, pero no hacía nada al respecto. Todavía no estaba lista. Fue una semana después de su renuncia cuando Grace tuvo lo que ella llamaría después su momento de claridad. Estaba acostada en su cama a las 3 de la tarde, mirando al techo sin ver realmente nada, cuando su teléfono sonó. Era su madre, llamando desde Oregon donde vivía con su padre. Grace dudó en contestar porque sabía que su madre detectaría inmediatamente que algo estaba mal, pero finalmente lo hizo. Su madre le preguntó cómo estaba, si había comido bien, las preguntas habituales que las madres hacen. Grace intentó sonar normal, pero su voz la traicionó. No pasó mucho tiempo antes de que Grace estuviera llorando al teléfono, contándole a su madre toda la historia de la humillación, de su renuncia, de cómo sentía que su vida se había derrumbado. Su madre escuchó en silencio y luego, con esa sabiduría que solo las madres poseen, le dijo algo que cambiaría todo. Le dijo que el dolor que sentía ahora era real y válido, pero que también era una oportunidad. Una oportunidad de decidir quién quería ser realmente, de liberarse de las expectativas de otros y de construir una vida basada en lo que ella valoraba, no en lo que los demás pensaban de ella. Le recordó que Grace siempre había sido fuerte, resiliente, y que esta situación, aunque terrible, no la definiría a menos que ella lo permitiera. Cuando colgó el teléfono, Grace se quedó sentada en su cama durante largo rato, procesando las palabras de su madre. Lentamente, comenzó a sentir algo que no había sentido en días: esperanza. No una esperanza ingenua de que todo se arreglaría mágicamente, sino una esperanza más profunda y real, de que ella tenía el poder de cambiar su vida. Grace se levantó de la cama, se miró al espejo de cuerpo completo que había estado evitando durante días y se hizo una promesa. No iba a cambiar para demostrarle nada a Nathan Morrison o a cualquiera que la hubiera menospreciado. Iba a cambiar por ella misma.
para convertirse en la mujer que siempre había querido ser, pero que había tenido demasiado miedo de perseguir. Esa misma noche, Grace comenzó a investigar. Buscó información sobre alimentación saludable, no dietas extremas o soluciones rápidas, sino cambios sostenibles en el estilo de vida. Investigó sobre ejercicio para principiantes, sobre cómo construir hábitos saludables, sobre desarrollo personal. Leyó historias de personas que habían transformado completamente sus vidas después de tocar fondo. Cada historia la inspiraba más, le mostraba que la transformación era posible si estaba dispuesta a trabajar por ella. Al día siguiente, Grace salió de su apartamento por primera vez en una semana. Caminó hasta la biblioteca pública más cercana y sacó una pila de libros sobre nutrición, ejercicio y psicología del cambio. Luego fue al supermercado y llenó su carrito con vegetales frescos, frutas, proteínas magras y granos enteros, dejando atrás los alimentos procesados que habían sido su consuelo durante años. Cuando regresó a su apartamento cargada de bolsas, se sintió agotada pero también más viva de lo que había estado en mucho tiempo. Grace estableció una rutina. Se levantaba temprano cada mañana, algo que siempre le había costado trabajo, y comenzaba el día con una caminata de 30 minutos alrededor de su vecindario. Al principio era difícil, sus pies le dolían y se quedaba sin aliento rápidamente, pero persistió. Luego preparaba un desayuno saludable siguiendo las recetas que había encontrado en sus libros. El resto del día lo dedicaba a buscar empleo, aunque ahora estaba siendo más selectiva, buscando oportunidades que realmente la apasionaran en lugar de conformarse con lo primero que apareciera. También comenzó a escribir. Había un diario que Jennifer le había regalado años atrás y que había permanecido en blanco hasta ahora. Grace empezó a plasmar sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. Escribía sobre Nathan y cómo su crueldad había sido la chispa que encendió su transformación. Escribía sobre su peso y su relación complicada con la comida, sobre cómo había usado la comida para lidiar con el estrés y la tristeza. Escribía sobre la mujer que quería convertirse, fuerte, segura de sí misma, exitosa no solo profesionalmente sino también emocionalmente. Después de un mes, Grace ya había perdido algunos kilos. No muchos, pero suficientes para que sus pantalones le quedaran un poco más holgados. Más importante que los números en la báscula era cómo se sentía. Tenía más energía, dormía mejor, y había comenzado a ver su reflejo en el espejo de manera diferente. Ya no veía solo sus defectos. Ahora también podía ver su determinación, su fuerza. Jennifer notó el cambio inmediatamente y se convirtió en su mayor animadora, acompañándola en sus caminatas matutinas cuando su horario lo permitía y celebrando cada pequeña victoria. 2 meses después de dejar Morrison Industries, Grace recibió una llamada que cambiaría su trayectoria profesional. Era de una empresa de consultoría boutique llamada Evergreen Solutions, especializada en análisis de datos para empresas medianas. Habían visto su currículum en línea y estaban impresionados por su experiencia y sus logros en Morrison Industries. Le ofrecieron una entrevista y Grace la aceptó, sintiendo mariposas en el estómago, pero también emoción genuina. La entrevista fue completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Los fundadores de Evergreen Solutions, un matrimonio de mediana edad llamado Peter y Margaret Collins, la recibieron con calidez genuina. No había lujos excesivos en su oficina. No había esa atmósfera de competencia despiadada que había en Morrison Industries. En cambio, había plantas en cada rincón, fotos familiares en los escritorios y una sensación de propósito compartido. Durante la entrevista, hablaron sobre su filosofía de negocio centrada en las personas, tanto empleados como clientes, y sobre cómo valoraban la inteligencia emocional tanto como las habilidades técnicas. Grace se sintió vista de una manera que nunca había experimentado en su trabajo anterior. Peter y Margaret hicieron preguntas profundas sobre su proceso de pensamiento, sobre cómo manejaba los desafíos, sobre sus valores personales. Cuando mencionaron su trabajo en Morrison Industries,
No preguntaron por qué se había ido tan abruptamente, aunque Grace estaba segura de que habían notado ese detalle en su currículum. En lugar de eso, se enfocaron en lo que había logrado allí y en cómo esas habilidades podrían aplicarse en Evergreen Solutions. Al final de la entrevista, que se extendió por casi 2 horas, Margaret le dijo algo que Grace nunca olvidaría. Le dijo que en su empresa valoraban a las personas completas, no solo a los trabajadores. Querían empleados que tuvieran pasiones fuera del trabajo, que cuidaran su bienestar físico y emocional, que fueran auténticos. Le ofrecieron el puesto allí mismo, con un salario que era casi el doble de lo que ganaba en Morrison Industries. Grace aceptó sin dudarlo, sintiendo que finalmente había encontrado un lugar donde podía crecer no solo profesionalmente, sino también como persona. Trabajar en Evergreen Solutions fue revelador para Grace. El ambiente era completamente diferente. Sus colegas eran diversos en todos los sentidos, no solo réplicas perfectas de un estándar de belleza inalcanzable. Había personas de todas las edades, tamaños, orígenes y estilos. Lo que los unía no era la apariencia, sino la pasión por su trabajo y el respeto mutuo. Nadie hacía comentarios hirientes sobre el cuerpo de nadie. Nadie competía para ver quién podía ser más cruel. Era refrescante y sanador. Con el paso de los meses, Grace continuó su transformación. Se unió a un gimnasio pequeño en su vecindario, no uno de esos lugares intimidantes llenos de espejos y gente perfecta, sino un espacio acogedor, enfocado en la salud más que en la estética. Contrató a una entrenadora personal llamada Sarah, una mujer robusta y fuerte que había pasado por su propia jornada de transformación. Sarah entendía que el cambio no se trataba solo de perder peso, sino de ganar confianza, fuerza y amor propio. El entrenamiento era difícil. Había días en que Grace quería rendirse, días en que sus músculos dolían tanto que apenas podía moverse, días en que la báscula no mostraba el progreso que esperaba y se sentía desanimada. Pero Sarah siempre estaba ahí, recordándole que el progreso no siempre era lineal, que cada día que aparecía y se esforzaba era una victoria en sí misma. Gradualmente, Grace comenzó a ver cambios que iban más allá del peso. Podía subir las escaleras sin quedarse sin aliento. Podía cargar sus compras del supermercado sin luchar. Sus brazos mostraban definición muscular que nunca había tenido. Pero más importante que los cambios físicos era la transformación mental. Grace comenzó a ver terapia con una psicóloga llamada doctora Elena Ramírez, quien la ayudó a desentrañar su complicada relación con la comida, su autoimagen y sus patrones de pensamiento negativos. En esas sesiones semanales, Grace aprendió que su valor como persona nunca había dependido de su apariencia, que la crueldad de Nathan había dicho más sobre él que sobre ella, y que merecía amor y respeto independientemente de su talla. Un año después de la humillación en la gala, Grace era casi irreconocible. Había perdido más de 40 kilos, no a través de dietas extremas o soluciones rápidas, sino mediante cambios sostenibles en su estilo de vida que se habían convertido en hábitos permanentes. Su rostro se había afinado, revelando pómulos altos y una mandíbula definida. Su cuerpo era fuerte y tonificado, resultado de horas en el gimnasio y disciplina constante. Pero lo más notable era su porte. Caminaba con la cabeza en alto. Sus ojos brillaban con confianza, y había una paz interior en ella que irradiaba hacia afuera. Grace también había florecido profesionalmente en Evergreen Solutions. Su trabajo excepcional había impresionado tanto a Peter y Margaret, que la habían promovido a directora de análisis estratégico, un puesto que venía con más responsabilidades, pero también con la oportunidad de liderar proyectos importantes. Había desarrollado una reputación en la industria como una analista brillante con una perspectiva única, y su nombre comenzaba a circular en círculos empresariales. Pero Grace no se había transformado solo físicamente. También había expandido su mundo de maneras que nunca imaginó. Tomó clases de fotografía los fines de semana, descubriendo una pasión por capturar momentos hermosos del mundo que la rodeaba. Comenzó a viajar, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca había tenido la confianza.
Visitó ciudades que solo había visto en revistas, probó comidas nuevas, conoció gente fascinante. Cada experiencia la hacía crecer un poco más, la alejaba más de la mujer asustada que había sido. Jennifer observaba la transformación de su amiga con asombro y orgullo. Una noche, mientras cenaban juntas en el apartamento renovado de Grace, que ahora reflejaba su nueva vida con decoración moderna y fotografías de sus viajes en las paredes, Jennifer le dijo que estaba increíblemente orgullosa de ella. No por cómo se veía, aunque eso era impresionante, sino por cómo había tomado el peor momento de su vida y lo había convertido en un catalizador para el cambio. Grace sonrió. Agradeció a su amiga por estar siempre a su lado. Y admitió que aunque el camino había sido difícil, no cambiaría nada. Cada lágrima, cada momento de duda, cada desafío la había llevado a este punto. 3 años después de aquella fatídica noche en la gala, la vida de Grace era completamente diferente. Evergreen Solutions había crecido significativamente y su trabajo había sido fundamental en esa expansión. Peter y Margaret habían decidido que era momento de participar en la Conferencia Anual de Innovación Empresarial, que se realizaba en Nueva York, el evento más importante de la industria donde se reunían líderes de empresas de todo el país. Le pidieron a Grace que los acompañara y presentara un caso de estudio sobre una de sus estrategias más exitosas. Era una oportunidad enorme, y Grace aceptó con entusiasmo. La conferencia se llevaría a cabo en el mismo hotel donde 3 años atrás había vivido su peor humillación. Grace sintió un nudo en el estómago cuando reconoció el lugar, pero ya no era la misma mujer que había huido llorando de ese edificio. Ahora tenía 31 años. Estaba en la mejor forma de su vida tanto física como mentalmente, y había logrado éxitos profesionales que nunca había soñado posibles. Ese lugar ya no tenía poder sobre ella, o al menos eso se decía a sí misma. El día de su presentación, Grace eligió cuidadosamente su atuendo. Un vestido ejecutivo color azul marino que abrazaba su figura atlética sin ser inapropiado, tacones altos que la hacían sentir poderosa, y maquillaje profesional que resaltaba sus rasgos. Su cabello, ahora largo y saludable, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Cuando se miró al espejo antes de salir de su habitación de hotel, apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Era fuerte, exitosa, hermosa, todo lo que alguna vez pensó que nunca podría ser. La presentación de Grace fue un éxito rotundo. Habló con claridad y confianza sobre estrategias de análisis de datos, sobre cómo las empresas medianas podían competir con corporaciones más grandes mediante decisiones inteligentes basadas en datos. El auditorio estaba lleno y su presentación recibió una ovación de pie. Mientras bajaba del escenario, varios asistentes se acercaron para felicitarla y pedirle su tarjeta de presentación. Grace se sentía en la cima del mundo. Durante el receso de la tarde, se llevó a cabo una recepción de networking en uno de los salones del hotel. Grace estaba conversando con un grupo de empresarios sobre posibles colaboraciones cuando sintió una mirada pesada sobre ella. Volteó instintivamente y su corazón se detuvo por un segundo. A unos metros de distancia, con una copa de vino en la mano y una expresión de completa sorpresa en el rostro, estaba Nathan Morrison. El tiempo pareció detenerse. Nathan la miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un fantasma. Grace podía ver el reconocimiento luchando con la incredulidad en su expresión. Era obvio que sabía quién era ella, pero su mente estaba tratando de reconciliar a la mujer que recordaba con la mujer que tenía frente a él. Grace sintió una oleada de emociones: ansiedad, ira, satisfacción y algo más que no quería nombrar. Pero mantuvo su compostura. Sostuvo su mirada por un momento con expresión neutral, y luego deliberadamente se volvió hacia la persona con la que estaba conversando, ignorándolo completamente. Fue un movimiento poderoso, y Nathan lo sintió. Durante el resto de la recepción, Grace podía sentir sus ojos siguiéndola mientras se movía por el salón, conversando, riendo
siendo el tipo de presencia magnética que él solía reservar para sí mismo. Varios hombres se acercaron a hablar con ella, claramente interesados en más que solo negocios, pero Grace los manejó con gracia profesional. No había venido aquí para romance. Había venido a establecer conexiones empresariales y demostrar su valía profesional. Cuando la recepción estaba por terminar y Grace se preparaba para retirarse, Nathan finalmente reunió el coraje para acercarse. Ella lo vio venir de reojo y se preparó mentalmente, respirando profundo para calmarse. Nathan se detuvo frente a ella con una expresión que Grace no pudo descifrar completamente. ¿Era admiración? ¿Arrepentimiento? ¿Deseo? Probablemente una mezcla de todo. Nathan comenzó diciendo su nombre con voz insegura, como si no estuviera seguro de que fuera realmente ella. Grace lo miró directamente a los ojos, esos ojos azules que una vez la habían hipnotizado, y respondió con voz fría y controlada, preguntándole si se conocían. Fue como una bofetada y Nathan lo sintió. Tartamudeó un momento antes de recordarle que habían trabajado juntos en Morrison Industries hace años. Grace hizo una pausa deliberada, como si estuviera buscando en su memoria, y luego asintió brevemente diciendo que vagamente lo recordaba. La conversación que siguió fue tortuosa para Nathan. Intentó hacer conversación casual, preguntándole dónde trabajaba ahora, qué la había traído a la conferencia. Grace respondió con cortesía profesional pero fría, dando respuestas cortas que no invitaban a más preguntas. Mencionó Evergreen Solutions y su rol como directora de análisis estratégico con un tono de orgullo contenido. Nathan felicitó su presentación, diciendo que había sido realmente impresionante. Y Grace simplemente agradeció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hubo un silencio incómodo donde Nathan claramente quería decir algo más, pero no sabía cómo. Finalmente, preguntó si podían reunirse para tomar un café durante la conferencia, que le encantaría ponerse al día con ella. Grace lo miró por un largo momento, estudiándolo. Podía ver que estaba nervioso, algo que nunca había visto en el arrogante Nathan Morrison que recordaba. Había algo diferente en él también, aunque no podía identificar exactamente qué. Finalmente, con voz neutral, Grace declinó diciendo que su agenda estaba completa durante los próximos días. Le entregó su tarjeta de presentación profesionalmente, diciéndole que si tenía algún interés empresarial en Evergreen Solutions, podía contactar su oficina para programar una reunión formal. Fue un rechazo educado pero inequívoco. Nathan tomó la tarjeta con manos temblorosas, y Grace pudo ver el impacto de sus palabras en su rostro. Ella se despidió cortésmente y se alejó, sintiendo sus ojos quemándole la espalda mientras se iba. Solo cuando llegó a su habitación de hotel y cerró la puerta detrás de ella, Grace permitió que sus emociones la alcanzaran. Se sentó en la cama, temblando ligeramente por la adrenalina del encuentro. No sabía qué sentir. Había satisfacción, definitivamente, en la forma en que Nathan la había mirado, en cómo había quedado sin palabras. Pero también había algo más, algo que se parecía peligrosamente a las viejas emociones que pensaba había enterrado. Llamó a Jennifer, quien gritó de emoción cuando Grace le contó sobre el encuentro. Su amiga estaba extasiada, diciendo que era justicia poética que Nathan la viera ahora, que finalmente entendiera lo que había perdido. Grace se rió un poco ante el entusiasmo de Jennifer, pero también expresó su confusión. No sabía por qué el encuentro la había afectado tanto, por qué sentía esta mezcla extraña de triunfo y vulnerabilidad. Jennifer le recordó que era normal, que Nathan había sido una parte importante de su vida una vez, aunque no de la manera que ella quería. Pero también le advirtió que tuviera cuidado, que no dejara que él perturbara la paz que tanto le había costado construir. Durante los siguientes 2 días de la conferencia, Grace y Nathan se cruzaron varias veces más. Era inevitable en un evento de ese tamaño con los mismos círculos profesionales. Cada vez, Grace mantenía su distancia profesional pero educada. Y cada vez, Nathan parecía más frustrado por su frialdad. Lo observaba de lejos cuando él no se daba cuenta, y notaba cosas que antes no había visto.
Parecía cansado, a pesar de su apariencia impecable. Había líneas de estrés alrededor de sus ojos que no estaban ahí antes. Y estaba solo, sin el séquito de aduladores que solía rodearlo, sin una mujer impresionante del brazo. El último día de la conferencia, durante la cena de clausura, Grace estaba sentada en una mesa con colegas de Evergreen Solutions y varios contactos nuevos que había hecho durante el evento. La conversación fluía fácilmente. Había risas y el intercambio genuino de ideas. Grace se sentía completamente en su elemento, disfrutando de la compañía y del reconocimiento profesional que había ganado. Fue entonces cuando notó a Nathan sentado en una mesa no muy lejos, mirándola con una expresión de anhelo tan intensa que la tomó por sorpresa. Sus miradas se encontraron a través del salón abarrotado. Por un momento, el bullicio de la cena pareció desvanecerse, y solo existían ellos dos, conectados por una mirada que contenía años de historia no dicha. Grace vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Arrepentimiento genuino mezclado con algo que se parecía peligrosamente a la admiración. No era la mirada condescendiente de hace años, ni la evaluación fría que recordaba. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Grace fue la primera en romper el contacto visual, volviéndose deliberadamente hacia la persona a su lado para retomar la conversación. Pero su corazón latía con fuerza en su pecho, y sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su copa de vino. Se recordó a sí misma todo el dolor que Nathan le había causado, todas las lágrimas que había llorado, todos los meses de reconstruirse desde cero. No importaba cómo la mirara ahora. El daño estaba hecho y ella había seguido adelante. Cuando la cena terminó y la gente comenzó a dispersarse, Grace decidió salir rápidamente del salón para evitar otro encuentro con Nathan. Pero él la estaba esperando cerca de la salida, claramente decidido a hablar con ella. Cuando Grace intentó pasar de largo, Nathan suavemente tocó su brazo, deteniéndola. El contacto fue eléctrico y Grace se apartó inmediatamente, mirándolo con una mezcla de sorpresa e irritación. Nathan se disculpó por detenerla, pero dijo que necesitaba hablar con ella, que había estado intentando encontrar el momento correcto durante toda la conferencia. Grace cruzó los brazos sobre su pecho en una postura defensiva y le preguntó qué quería. Nathan tragó saliva visiblemente. Pasó una mano por su cabello perfectamente peinado en un gesto de nerviosismo que lo hacía parecer más humano de lo que Grace recordaba, y le pidió 5 minutos de su tiempo. Solo 5 minutos para decirle algo importante. Grace dudó. Cada instinto le decía que se fuera, que no le diera la satisfacción de escucharlo. Pero había una parte de ella, pequeña pero persistente, que estaba curiosa. Quería saber qué tenía que decir este hombre que una vez la había destrozado. Finalmente, con un suspiro de resignación, aceptó. Lo siguió hasta un rincón más tranquilo del vestíbulo del hotel, lejos de la multitud de asistentes a la conferencia que todavía conversaban. Nathan comenzó hablando atropelladamente, como si tuviera miedo de que ella cambiara de opinión y se fuera antes de que pudiera terminar. Le dijo que no había dejado de pensar en ella desde que la vio en la recepción, que al principio no estaba seguro de que fuera realmente ella porque se veía tan diferente, tan increíble. Grace lo interrumpió con voz fría, diciéndole que si eso era todo lo que tenía que decir, estaba perdiendo su tiempo. No le interesaba escuchar halagos superficiales sobre su apariencia de alguien que la había ridiculizado públicamente por exactamente eso. Nathan se detuvo, tomado por sorpresa por su directness. Luego asintió lentamente, y cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más baja, más sincera. Le dijo que tenía razón, que merecía algo más que eso. Le dijo que había sido un idiota, no solo esa noche en la gala, sino durante todo el tiempo que la conoció. Que había estado tan consumido por las apariencias, por mantener una imagen, por cumplir con expectativas superficiales, que se había vuelto cruel e insensible. Que lo que le hizo esa noche era imperdonable y que no pasaba un solo día sin que se arrepintiera de esas palabras.
Grace lo escuchaba en silencio. Su expresión no revelaba nada de lo que sentía. Nathan continuó, diciendo que después de que ella se fue de Morrison Industries, él no pensó mucho en ello al principio. Estaba demasiado ocupado con su vida vacía, rodeado de personas que solo se preocupaban por su dinero y su posición. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Empezó a notar el vacío, la falta de conexiones genuinas, la sensación de estar completamente solo, aunque siempre estuviera rodeado de gente. Le contó que hace 2 años había tenido algo parecido a una crisis existencial. Se dio cuenta de que, a pesar de todo su éxito, toda su riqueza, no era feliz. Comenzó terapia, algo que antes habría considerado una debilidad. Su terapeuta lo ayudó a ver los patrones destructivos en su comportamiento, cómo había lastimado a las personas con su arrogancia y su crueldad casual. Y ella, Grace, era uno de sus mayores arrepentimientos. El recuerdo de esa noche, de las lágrimas en sus ojos cuando huyó del salón, lo perseguía. Nathan admitió que había intentado buscarla hace 1 año, que quería disculparse adecuadamente, pero ella había desaparecido por completo. Nadie en la oficina sabía dónde había ido o qué estaba haciendo. Y tal vez eso era lo mejor, porque él no estaba seguro de merecer su perdón de todos modos. Pero ahora, verla aquí, exitosa, radiante, claramente feliz, le había golpeado como un tren. Le había mostrado exactamente lo que había perdido. No solo en términos de su apariencia física, sino la persona increíble que siempre había sido, y que él había sido demasiado ciego y estúpido para ver. Hubo un largo silencio cuando Nathan terminó de hablar. Grace procesaba sus palabras, buscando señales de manipulación o falsedad. Pero todo lo que veía era sinceridad. Este no era el Nathan arrogante que recordaba. Este hombre frente a ella parecía humilde, incluso vulnerable. Pero eso no borraba el pasado. Finalmente, Grace habló con voz controlada pero firme. Le dijo que apreciaba sus disculpas, que podía ver que había cambiado, o al menos que estaba intentándolo. Pero también le dijo que lo que él le hizo esa noche no fue solo cruel, fue devastador. Que ella había pasado años trabajando para reconstruir su autoestima, para creer que tenía valor más allá de su apariencia. Que había llorado innumerables lágrimas y había cuestionado su propio valor como persona por culpa de sus palabras. Le dijo que su transformación física no había sido para él, no había sido para demostrarle nada. Había sido para ella misma, para recuperar el control de su vida y convertirse en la persona que siempre supo que podía ser. Y que aunque agradecía sus disculpas, no estaba segura de poder o querer perdonarlo. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar con simples palabras de arrepentimiento. Nathan asintió, con lágrimas amenazando con brotar en sus ojos. Le dijo que entendía, que no esperaba su perdón, que probablemente no lo merecía. Solo quería que ella supiera que lo sentía profundamente y que la persona que él había sido esa noche no era quien quería ser nunca más. Grace observó su dolor con una mezcla de sentimientos encontrados. Parte de ella sentía satisfacción al verlo sufrir como ella había sufrido. Pero otra parte, la parte que había trabajado tan duro en terapia para desarrollar compasión y empatía, sentía algo diferente. Grace le dijo que esperaba que realmente estuviera trabajando en sí mismo, que lo hacía por las razones correctas y no solo porque finalmente había visto lo que perdió. Que el verdadero crecimiento no venía de arrepentirse por las consecuencias de tus acciones, sino de entender por qué esas acciones fueron incorrectas en primer lugar. Nathan asintió fervientemente, diciendo que lo entendía, que todavía estaba en ese proceso pero que estaba comprometido con él. Grace se preparó para irse, sintiéndose agotada emocionalmente por la conversación. Pero antes de que pudiera alejarse, Nathan le preguntó casi en un susurro si había alguna posibilidad, aunque fuera pequeña, de que pudieran al menos mantener contacto. No como pretendientes románticos, aclaró rápidamente. Sabía que no tenía derecho a pedir eso. Pero tal vez como conocidos, como 2 personas que compartían historia y que podrían,
eventualmente, encontrar algún tipo de paz. Voy a hacer una pausa aquí por un momento porque sé que tu corazón está acelerado con esta historia. ¿Qué debería hacer Grace? ¿Debería darle una segunda oportunidad a Nathan después de todo el dolor que le causó? Quiero que me lo cuentes en los comentarios. Escribe qué harías tú en su lugar. Porque esta no es solo una historia de amor y desamor. Es una historia sobre límites, sobre perdón, sobre lo que nos merecemos y lo que estamos dispuestos a dar. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque tenemos cientos de historias como esta que te harán reflexionar sobre tu propia vida, sobre tus relaciones, sobre quién eres y quién quieres ser. Dale clic a ese botón de suscripción, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escuchar que la transformación es posible. Que del dolor más profundo pueden hacer la versión más fuerte de nosotros mismos. Ahora, volvamos a Grace y Nathan, porque lo que viene te dejará sin palabras. Grace se quedó mirando a Nathan después de su pregunta, procesando lo que realmente le estaba pidiendo. No era romance, al menos no abiertamente, pero era una puerta, una pequeña apertura en la muralla que ella había construido cuidadosamente alrededor de su corazón. Después de lo que pareció una eternidad, Grace sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Luego se lo mostró a Nathan. Era su dirección de correo electrónico profesional. Le dijo que podía escribirle si realmente quería mantener contacto, pero que sería en sus términos y a su ritmo. Que ella no le debía nada, y que si en algún momento decidía que no quería continuar la comunicación, él debía respetar eso sin cuestionarlo. Nathan aceptó inmediatamente, tomando una foto de la pantalla con su propio teléfono como si temiera que ella fuera a cambiar de opinión. Grace asintió una última vez y se fue, dejando a Nathan de pie en ese vestíbulo con una expresión de esperanza mezclada con miedo. Durante las semanas siguientes, Grace intentó no pensar mucho en Nathan. Regresó a Nueva York, se sumergió en su trabajo en Evergreen Solutions y continuó con su vida normal. Pero 3 días después de regresar, recibió un correo electrónico de él. Era largo pero no invasivo, respetuoso pero personal. Nathan le agradecía nuevamente por tomarse el tiempo de escucharlo y le contaba un poco sobre los cambios que había estado implementando en su vida. Le contaba que había despedido a personas como Jeremy y Victoria de Morrison Industries, porque se dio cuenta de que fomentaban un ambiente tóxico. Que había implementado políticas contra el acoso y la discriminación en la empresa, algo que debería haber existido desde siempre. Que estaba intentando ser un mejor líder, no solo enfocándose en resultados financieros, sino también en el bienestar de sus empleados. Le habló de su terapia, de las cosas dolorosas que estaba descubriendo sobre sí mismo y sobre su crianza, sobre cómo su padre lo había educado para valorar solo el éxito y la apariencia a costa de la humanidad. Grace leyó el correo electrónico varias veces. Había algo genuino en sus palabras que la tocó a pesar de sus defensas. Esperó una semana antes de responder, no porque estuviera jugando, sino porque necesitaba tiempo para procesar sus propios sentimientos. Cuando finalmente respondió, su correo fue más breve pero amable. Le deseó suerte en su camino de crecimiento personal y le dijo que los cambios que estaba implementando en su empresa eran admirables. Así comenzó una correspondencia tentativa entre ellos. Nathan escribía cada 2 o 3 semanas, siempre respetando los límites que Grace había establecido, nunca presionando por más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Le contaba sobre sus días, sobre los desafíos que enfrentaba intentando cambiar una cultura corporativa, sobre libros que estaba leyendo sobre liderazgo consciente y empatía. A veces le preguntaba sobre ella, sobre su trabajo, sobre sus hobbies, pero nunca de manera invasiva. Grace encontraba estos correos electrónicos curiosamente terapéuticos. Había algo en escribir sus respuestas que la ayudaba a procesar sus propios sentimientos sobre todo lo que había pasado. Le contó, eventualmente, sobre su viaje de transformación, no con detalles íntimos, sino con la honestidad de alguien que había hecho un trabajo duro y estaba orgullosa de ello.
Le habló sobre su terapia, sobre cómo había aprendido que su valor nunca había estado en su apariencia, sino en su carácter, su inteligencia, su bondad. Meses pasaron de esta manera. Jennifer observaba con preocupación creciente cómo su amiga hablaba cada vez más sobre estos correos electrónicos con Nathan. Le advirtió que tuviera cuidado, que no dejara que él se infiltrara en su corazón nuevamente solo para romperlo otra vez. Grace insistía en que todo estaba bajo control, que solo eran correos electrónicos, conversaciones de dos personas que estaban intentando sanar viejas heridas. Pero en el fondo, sabía que Jennifer tenía razón en estar preocupada, porque Grace sentía algo cambiando. Una suavización en la dureza que había mantenido alrededor de sus sentimientos por Nathan. Un día de octubre, casi 6 meses después de la conferencia, Nathan envió un correo electrónico diferente. Era una invitación formal a una inauguración que Morrison Industries estaba organizando. La empresa había establecido una fundación benéfica enfocada en programas de bienestar y autoestima para jóvenes, especialmente aquellos que sufrían por temas de imagen corporal y bullying. Nathan escribió que la idea de la fundación había nacido de su propio arrepentimiento y del deseo de hacer algo positivo, de ayudar a otros a no pasar por el dolor que él había causado. Le dijo que entendería perfectamente si ella no quería asistir, pero que su presencia significaría mucho para él, porque, de alguna manera, ella había sido la inspiración para este cambio. Grace leyó la invitación varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Había escepticismo, definitivamente. ¿Era esto genuino o solo otra forma de Nathan de limpiar su conciencia? Pero también había curiosidad y, si era honesta consigo misma, el deseo de verlo nuevamente. Los meses de correspondencia habían creado algo entre ellos, no necesariamente romance, pero sí una conexión que no había existido antes. Habló con la doctora Ramírez, su terapeuta, sobre la invitación. La doctora le hizo preguntas reflexivas sobre qué esperaba del evento, qué miedos tenía y cómo manejaría la situación si surgían sentimientos difíciles. Grace trabajó a través de estas preguntas durante varias sesiones antes de finalmente decidir que asistiría. No por Nathan, se dijo a sí misma, sino porque la causa era importante y porque enfrentar esta situación era parte de su propio proceso de sanación. La noche de la inauguración de la fundación llegó con el aire frío de noviembre. Grace eligió un vestido color verde esmeralda que resaltaba sus ojos, elegante pero no excesivamente formal. Jennifer insistió en acompañarla, no confiando en que Nathan no intentara algo manipulador. Grace aceptó su compañía con gratitud, sabiendo que tener a su amiga cerca le daría fuerza si la necesitaba. El evento se llevó a cabo en un espacio de arte contemporáneo en el centro de Manhattan, muy diferente de los salones opulentos donde Morrison Industries usualmente celebraba sus eventos. Había una calidez en la decoración, con luces suaves y fotografías en las paredes de jóvenes sonriendo, participando en talleres, compartiendo sus historias. No era ostentoso sino acogedor, diseñado para celebrar a las personas más que para impresionar con riqueza. Nathan estaba cerca de la entrada, saludando a los invitados. Cuando vio a Grace entrar, su rostro se iluminó de una manera que la tomó por sorpresa. Se acercó inmediatamente, caminando con pasos rápidos, pero luego deteniéndose a una distancia respetuosa, como si recordara que no tenía derecho a invadir su espacio personal. Le agradeció por venir con una voz cargada de emoción genuina, y Grace pudo ver que realmente significaba algo para él, que estuviera allí. Grace lo felicitó por la fundación, preguntándole sobre su misión y sus programas. Nathan se animó hablando del proyecto, explicando cómo trabajaban con psicólogos, nutricionistas y coaches de vida para ofrecer programas holísticos que ayudaban a los jóvenes a desarrollar autoestima saludable. Mencionó que parte de su enfoque era desafiar los estándares de belleza poco realistas y promover la aceptación del cuerpo. Su pasión era palpable y Grace se encontró genuinamente impresionada. Durante el evento,
Grace conoció a algunos de los jóvenes que habían pasado por los programas de la fundación. Escuchó historias que resonaban dolorosamente con su propia experiencia. El bullying, la vergüenza, los trastornos alimenticios, la depresión. Pero también escuchó sobre la recuperación, sobre cómo el programa les había ayudado a ver su valor más allá de la apariencia, a desarrollar resiliencia y amor propio. Había lágrimas en los ojos de Grace mientras escuchaba, recordando su propio viaje. Nathan observaba desde la distancia cómo Grace interactuaba con los participantes del programa. La veía reír con ellos, compartir palabras de aliento, y su corazón se llenaba de algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo atracción física, aunque eso definitivamente estaba ahí. Era admiración profunda, respeto, y algo más grande que él no se atrevía a nombrar todavía. Hacia el final del evento, Nathan pidió hablar brevemente para agradecer a todos por asistir, pero su discurso fue diferente a lo que Grace esperaba. Habló con vulnerabilidad sobre su pasado, sobre cómo había sido parte del problema, perpetuando estándares dañinos y tratando a las personas con crueldad basada en su apariencia. No mencionó nombres, pero cuando sus ojos encontraron los de Grace en la audiencia, fue claro que estaba hablando directamente sobre ella, sobre lo que le había hecho. Nathan admitió públicamente que había lastimado profundamente a alguien que no merecía ese dolor, alguien que era bondadosa, talentosa y valiosa, pero a quien él había juzgado solo por su apariencia. Dijo que esa experiencia, aunque tardía, lo había despertado a la crueldad casual de sus acciones y lo había motivado a crear esta fundación. Que ninguna cantidad de trabajo benéfico podía deshacer el daño que había causado, pero que esperaba poder prevenir que otros cometieran los mismos errores que él había cometido. El salón estaba en silencio cuando Nathan terminó de hablar. Había lágrimas en los ojos de muchas personas, tocadas por su honestidad. Grace sintió su propia garganta cerrarse con emoción. Esto no era solo palabras vacías o una actuación para la audiencia. Era una confesión pública, una rendición de cuentas que debió requerir un enorme coraje para un hombre que antes valoraba tanto su imagen perfecta. Después del discurso, mientras los invitados comenzaban a dispersarse, Nathan se acercó nuevamente a Grace. Jennifer, que había estado observando todo con ojo crítico, se excusó para ir a buscar algo de beber, dejándolas solos. Nathan preguntó suavemente si podían hablar en privado por un momento. Grace asintió y lo siguió a una pequeña terraza adjunta al espacio del evento. Afuera, el aire frío de noviembre mordía sus mejillas. Nathan se quitó su saco y se lo ofreció a Grace sin pensar. Ella dudó por un momento antes de aceptarlo, envolviéndose en la prenda que olía a su colonia. Era un gesto pequeño pero significativo. Un acto de cuidado que el antiguo Nathan nunca habría considerado. Nathan comenzó a hablar, su voz apenas audible sobre el ruido de la ciudad debajo de ellos. Le dijo que había ensayado esto 1000 veces, pero que ahora que estaba frente a ella, todas las palabras preparadas se habían evaporado. Que lo único que sabía con certeza era que estos últimos meses de correspondencia con ella habían sido los más significativos de su vida. Que cada correo electrónico le había dado un vistazo a la mujer increíble que ella siempre había sido, la mujer que él había sido demasiado ciego para ver. Le dijo que entendía que probablemente no tenía derecho a pedirle esto, que había quemado cualquier puente que pudiera haber existido entre ellos con su crueldad, pero que no podía seguir adelante sin al menos intentarlo, sin decirle que se había enamorado de ella. No de su apariencia, aunque ella era indudablemente hermosa, sino de su fuerza, su inteligencia, su capacidad de perdonar y crecer, su bondad fundamental que había sobrevivido a pesar de todo lo que él le había hecho. Grace escuchaba con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Esta era una confesión que una vez habría dado cualquier cosa por escuchar. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, después de todo el trabajo que había hecho para sanarse a sí misma,
No sabía qué sentir. Había una parte de ella que todavía guardaba amor por Nathan, ese amor tonto e imposible que había florecido hace años. Pero también había miedo, la memoria del dolor, la pregunta de si realmente podía confiar en que este cambio era permanente. Grace tomó un momento largo antes de responder. Le dijo que apreciaba su honestidad, que podía ver que había hecho un trabajo genuino en sí mismo, que la fundación era admirable y que el hombre que había hablado esta noche era muy diferente del que recordaba. Pero también le dijo que no podía simplemente olvidar el pasado, que las cicatrices que llevaba eran profundas y que necesitaba tiempo para procesar todo esto. Nathan asintió rápidamente, diciéndole que entendía completamente, que no esperaba una respuesta ahora o quizás nunca, que solo necesitaba que ella supiera cómo se sentía, que el resto dependía de ella. Grace agradeció su comprensión y luego, en un impulso que la sorprendió a ella misma, alcanzó y tomó su mano brevemente. Fue solo un momento, sus dedos entrelazándose por segundos antes de que ella los soltara, pero fue suficiente para enviar electricidad a través de ambos. Grace le dijo que necesitaba tiempo, que esto era demasiado grande para procesarlo de inmediato. Nathan aceptó sin protestar, y ella se fue del evento con Jennifer, quien inmediatamente comenzó a bombardearla con preguntas sobre lo que había pasado en la terraza. Grace le contó todo mientras tomaban un taxi de regreso a su apartamento, y Jennifer, a pesar de su escepticismo inicial, admitió que parecía que Nathan realmente había cambiado. Las semanas siguientes fueron tortuosas para Grace. Pensaba constantemente en Nathan, en su confesión, en cómo se había sentido en esos pocos segundos cuando sostuvieron manos. Habló extensivamente con la doctora Ramírez sobre sus sentimientos, sobre el miedo de ser herida nuevamente contra el deseo de dar una oportunidad al amor. Su terapeuta no le dio respuestas, sino que la ayudó a explorar sus propios sentimientos y valores. Nathan, fiel a su palabra, no presionó. Continuó escribiendo sus correos electrónicos habituales, pero sin mencionar su confesión, sin pedir respuestas. Solo compartía su vida, preguntaba sobre la de ella, manteniendo la conexión que habían construido sin forzar más de lo que Grace estaba lista para dar. Fue durante la Navidad, 2 meses después de la inauguración de la fundación, que Grace finalmente tomó una decisión. Estaba pasando las fiestas con su familia en Oregon, rodeada del amor incondicional de sus padres, cuando se dio cuenta de algo importante. Había pasado tanto tiempo protegiéndose del dolor, que se había cerrado a la posibilidad del amor verdadero. Y aunque Nathan había sido quien la lastimó, también había demostrado que las personas pueden cambiar, crecer, convertirse en mejores versiones de sí mismas. Ella misma era prueba de eso. En la víspera de Año Nuevo, Grace le envió un mensaje de texto a Nathan. Era simple pero significativo. ¿Podemos reunirnos para tomar ese café cuando regrese a Nueva York? Nathan respondió en minutos, con un simple sí, seguido de un emoji de corazón que inmediatamente borró y reemplazó con gracias. Grace sonrió ante su nerviosismo evidente, sintiendo mariposas en su estómago que no había sentido en años. La primera cita de Grace y Nathan fue deliberadamente casual. Se reunieron en una pequeña cafetería en Brooklyn, lejos de los lugares elegantes que Nathan solía frecuentar, y lejos de cualquier lugar donde pudieran encontrarse con conocidos. Grace eligió el lugar intencionalmente, queriendo ver cómo Nathan se comportaba fuera de su zona de confort habitual. Nathan llegó puntual, vestido de manera casual en jeans y un suéter, sin el traje de diseñador que usualmente usaba. Se veía nervioso, pasando sus manos por su cabello repetidamente mientras esperaba que Grace llegara. Cuando ella apareció, Nathan se puso de pie tan rápido que casi volcó su taza de café. Grace no pudo evitar sonreír ante su torpeza, tan diferente de la confianza arrogante que recordaba. La conversación comenzó tentativa, ambos navegando cuidadosamente alrededor de los temas pesados, enfocándose en cambio en cosas triviales,
el clima, planes de Año Nuevo, programas de televisión que estaban viendo. Pero gradualmente, a medida que se relajaban, la conversación se profundizó. Hablaron sobre sus trabajos, sobre los desafíos que enfrentaban, sobre sus esperanzas para el futuro. Nathan le preguntó sobre su viaje de transformación, no enfocándose en el aspecto físico sino en el emocional. Quería entender cómo había encontrado la fuerza para reconstruirse después de lo que él le había hecho. Grace compartió honestamente, hablando sobre las noches oscuras, los momentos de duda, el trabajo constante que requirió cambiar no solo su cuerpo sino su mente. Le habló sobre la terapia, sobre aprender a amarse a sí misma, sobre descubrir que su valor nunca había dependido de la validación de otros. Nathan escuchaba intensamente, con lágrimas ocasionales brillando en sus ojos. Admitió que su propia jornada había sido diferente pero igualmente difícil, que desmantelar la persona que había sido, enfrentar la fealdad de sus propias acciones, había sido uno de los procesos más dolorosos de su vida. Pero que también había sido necesario, que no podía seguir siendo ese hombre que valoraba solo la superficie de las cosas y de las personas. Hablaron durante horas, tanto que la cafetería comenzó a prepararse para cerrar antes de que se dieran cuenta del tiempo que había pasado. Cuando finalmente salieron a la calle, nevada de enero, había una sensación de conexión entre ellos que no había existido antes. No era el amor unilateral que Grace había sentido años atrás, ni la atracción superficial que Nathan podría haber sentido al verla transformada. Era algo más profundo, construido sobre entendimiento mutuo y respeto. Nathan ofreció caminar con Grace hasta el metro, y ella aceptó. Mientras caminaban por las calles de Brooklyn, sus manos ocasionalmente se rozaban, pero ninguno de los dos tomó el paso de entrelazarlas. Todavía había cautela, una danza cuidadosa de dos personas que habían sido heridas y que no querían lastimar o ser lastimadas nuevamente. En la entrada del metro, Nathan le preguntó si podían volver a verse. Grace dijo que sí, pero con una condición: que tomaran las cosas lentas, que ella necesitaba tiempo para construir confianza, para estar segura de que este cambio era real y permanente. Nathan aceptó sin dudarlo, diciéndole que iría a cualquier velocidad que ella necesitara, que esperaría el tiempo que fuera necesario. Durante los meses siguientes, Grace y Nathan se vieron regularmente. Citas simples que gradualmente construían su conexión. Caminatas en Central Park, donde hablaban durante horas. Visitas a museos donde Nathan descubría el amor de Grace por la fotografía. Cenas tranquilas donde compartían sus días y sus sueños. Nathan fue paciente, nunca presionando por más de lo que Grace estaba lista para dar, respetando sus límites incluso cuando era difícil. Grace observaba cuidadosamente durante este tiempo, buscando señales de que el antiguo Nathan pudiera reaparecer. Pero lo que veía era consistencia. Nathan era amable con los meseros, generoso con las personas sin hogar que encontraban en las calles, humilde cuando hablaba de sus logros. Había dejado de rodearse de aduladores y en cambio hablaba sobre sus empleados con respeto genuino, sobre cómo estaba aprendiendo a ser un mejor líder al escuchar más y hablar menos. Jennifer, todavía escéptica pero cada vez menos, comenzó a pasar tiempo con ellos ocasionalmente. Una noche, después de una cena donde los tres habían compartido risas y conversaciones profundas, Jennifer le confesó a Grace que tal vez, solo tal vez, Nathan realmente había cambiado, que el hombre que había conocido esa noche no se parecía en nada a los cuentos horribles que Grace le había contado años atrás. Fue en una noche de marzo, casi un año después de su reencuentro en la conferencia, cuando algo cambió entre Grace y Nathan. Habían ido a ver una exposición de fotografía que Grace había estado ansiosa por ver. Después, mientras caminaban por las calles de Manhattan bajo una lluvia ligera de primavera, Nathan tomó su mano. Fue un gesto simple pero significativo, el primer contacto físico real más allá de abrazos breves de saludo o despedida. Grace sintió la calidez de su mano y no la soltó. Caminaron en silencio durante un rato, simplemente disfrutando la conexión física.
Cuando llegaron al apartamento de Grace, ella lo invitó a subir por primera vez. No para nada físico, ambos sabían que todavía no estaban listos para eso, sino simplemente para extender el tiempo que pasaban juntos. En el apartamento de Grace, rodeados por sus fotografías en las paredes y el acogedor espacio que había creado, tuvieron su conversación más honesta hasta la fecha. Nathan le preguntó directamente qué necesitaba de él, qué dudas o miedos todavía tenía. Grace respiró profundo y compartió su mayor temor, que él solo la quería ahora porque ella era físicamente atractiva según los estándares que él solía valorar. Que si ella ganara peso nuevamente o envejeciera y perdiera esa apariencia, él perdería interés. Nathan la escuchó con atención seria, y luego le respondió con una honestidad que la conmovió hasta las lágrimas. Le dijo que entendía por qué tenía ese miedo, que había hecho todo lo posible para merecerlo, pero que la verdad era que se había enamorado de ella a través de sus correos electrónicos, antes de verla en persona después de su transformación. Que había sido su inteligencia, su perspicacia, su bondad fundamental lo que había capturado su corazón. Que su belleza física era solo el reflejo exterior de todo lo hermoso que ella era por dentro. Le dijo que no podía prometerle que sería perfecto, que probablemente cometería errores porque seguía aprendiendo y creciendo, pero que podía prometerle que nunca más la juzgaría por su apariencia, que había aprendido la lección más dolorosa e importante de su vida gracias a ella, que si Grace le daba la oportunidad, pasaría el resto de su vida demostrándole cuánto la valoraba, no a pesar de su pasado, sino incluyéndolo, porque ese pasado la había convertido en la mujer extraordinaria que era ahora. Grace lloró mientras lo escuchaba, años de dolor y duda finalmente comenzando a disolverse. Por primera vez, permitió que la esperanza floreciera completamente en su corazón sin el miedo que siempre la había acompañado. Se acercó a Nathan y lo abrazó. Un abrazo largo y apretado que comunicaba todo lo que las palabras no podían expresar. Nathan la sostuvo con cuidado, como si fuera algo precioso que temía romper, y ellos permanecieron así durante largo tiempo. Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. No fue instantáneo ni dramático, pero algo fundamental había cambiado. Grace comenzó a bajar las murallas que había construido alrededor de su corazón, permitiendo que Nathan entrara verdaderamente. Y Nathan, fiel a su palabra, demostró día tras día que merecía ese acceso privilegiado. Los meses que siguieron fueron, para Grace, como vivir en un sueño que nunca se atrevió a soñar. Ella y Nathan se hicieron inseparables, pasando cada momento libre juntos. Pero no era el tipo de relación superficial que Nathan solía tener. Era profunda, significativa, construida sobre comunicación honesta y respeto mutuo. Nathan conoció a los padres de Grace cuando volaron desde Oregon para visitarla. Grace estaba nerviosa sobre este encuentro, preguntándose cómo reaccionarían sus padres al hombre que una vez la había lastimado tanto. Pero Nathan les habló honestamente sobre su pasado, sobre el hombre terrible que había sido y el hombre que estaba trabajando para convertirse. El padre de Grace, un hombre de pocas palabras pero de juicio agudo, observó a Nathan cuidadosamente durante la visita. Al final, le dijo a su hija que podía ver que Nathan realmente amaba a Grace, que eso era evidente en cada mirada, cada gesto, cada palabra. Grace también conoció a la familia de Nathan, una experiencia que fue reveladora de muchas maneras. El padre de Nathan, Charles Morrison, era exactamente como Grace lo había imaginado. Frío, enfocado en los negocios, claramente preocupado más por las apariencias que por las personas. Durante la cena familiar, Charles hizo varios comentarios que mostraban exactamente de dónde Nathan había aprendido sus valores superficiales originales. Pero lo que impresionó a Grace fue cómo Nathan lo manejó. Cuando Charles hizo un comentario particularmente desagradable sobre el peso de una de las meseras del restaurante, Nathan lo confrontó directamente. Le dijo a su padre que ese tipo de comentarios eran inapropiados y hirientes, que las personas valían más que su apariencia física.
Fue tenso e incómodo. Pero Nathan no se disculpó ni se retractó. Grace sintió su corazón hincharse de orgullo viendo a Nathan defender los valores en los que ahora creía, incluso frente a su padre intimidante. La madre de Nathan, por otro lado, era diferente. Era una mujer elegante pero con ojos tristes, claramente acostumbrada a mantenerse en segundo plano detrás de su dominante esposo. Pero cuando tuvo un momento a solas con Grace, tomó sus manos y le agradeció. Le dijo que no sabía exactamente qué había pasado entre ella y Nathan, pero que podía ver que Grace había sido instrumental en el cambio de su hijo, que el Nathan que veía ahora era el hijo que siempre había esperado tener, amable y considerado en lugar de frío y arrogante como su padre. La verdadera prueba de la relación llegó inesperadamente en julio. Grace había estado teniendo problemas de salud menores, fatiga inusual y algunos otros síntomas. Su médico, siendo cauteloso, ordenó una serie de pruebas. Mientras esperaban los resultados, Grace se estresó considerablemente. Le preocupaba que si algo estuviera seriamente mal, Nathan podría no querer lidiar con una pareja enferma. Compartió estos miedos con Nathan una noche, esperando tal vez que él los minimizara o le asegurara que todo estaría bien. En cambio, Nathan se enojó, no con ella sino con la situación que había creado donde ella todavía dudaba de él. Le dijo, con voz firme pero amorosa, que no importaba qué dijeran esos resultados, él estaría a su lado. Que en salud y enfermedad no era solo una frase de votos matrimoniales, sino un compromiso real que él estaba listo para hacer. Los resultados terminaron siendo benignos, solo una deficiencia de vitaminas fácilmente tratable, pero la experiencia había sido reveladora. Nathan había estado presente en cada cita médica, sosteniendo su mano, haciendo preguntas a los doctores, siendo exactamente el tipo de pareja que Grace siempre había necesitado pero nunca había tenido. Fue después de esta experiencia que Grace se dio cuenta plenamente de que Nathan ya no era el hombre que la había lastimado. Había evolucionado en alguien completamente diferente, o tal vez había encontrado la persona que siempre había sido debajo de todas las capas de condicionamiento y expectativas sociales. En agosto, Nathan la llevó a un viaje sorpresa por su cumpleaños. No fue a un resort de lujo o a una isla privada como Grace podría haber esperado del viejo Nathan. En cambio, fue a una cabaña rústica en las montañas de Vermont, un lugar simple rodeado de naturaleza. Nathan había planeado cada detalle pensando en lo que Grace disfrutaría. Caminatas por senderos escénicos perfectos para fotografía, cenas tranquilas en la terraza viendo las estrellas, tiempo para simplemente estar juntos, sin las distracciones de la ciudad. Una noche, mientras estaban sentados junto a una fogata bajo un cielo lleno de estrellas, Nathan le preguntó sobre sus sueños para el futuro. Grace compartió que siempre había querido tener su propia firma de consultoría, algo más pequeño e íntimo que Evergreen Solutions, donde pudiera elegir sus proyectos y realmente hacer una diferencia. Habló sobre querer una familia algún día, sobre viajar más, sobre continuar creciendo como persona. Nathan escuchaba con atención, asintiendo, haciendo preguntas reflexivas. Luego compartió sus propios sueños, que habían cambiado dramáticamente de lo que habían sido años atrás. Ya no se trataba solo de expandir el imperio Morrison o de acumular más riqueza. Ahora soñaba con usar sus recursos para crear cambio real. Expandir la fundación, tal vez incluso retirarse parcialmente de Morrison Industries para enfocarse en trabajo con mayor significado. Y soñaba, dijo con voz suave, con construir una vida con alguien que realmente amara, con crear una familia basada en valores completamente diferentes a los que había conocido creciendo. Hubo un momento cargado de significado cuando sus miradas se encontraron en la luz de la fogata. Grace supo, sin lugar a dudas, que Nathan estaba hablando de un futuro con ella. Y por primera vez, en lugar de sentir miedo o duda, sintió solo certeza. Este era el hombre con quien quería construir ese futuro. Esa noche, bajo las estrellas de Vermont, compartieron su primer beso verdadero.
No había sido planificado o ensayado. Simplemente sucedió, natural como respirar. Y cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las piezas rotas de sus vidas pasadas finalmente encajaran en su lugar, creando algo completo y hermoso. El resto del viaje fue mágico. Hablaron sobre el futuro con una seriedad que no había estado ahí antes. Hablaron sobre tiempos y sobre lo que querían de la vida. No hicieron planes concretos todavía, pero sentaron las bases, establecieron la intención de que esto no era solo un romance, sino una asociación para la vida. Cuando regresaron a Nueva York, su relación entró en una nueva fase. Nathan comenzó a pasar más tiempo en el apartamento de Grace, dejando cosas allí gradualmente, hasta que un día se dieron cuenta de que prácticamente vivían juntos. Fue una progresión natural, sin presión ni drama. Peter y Margaret de Evergreen Solutions notaron el cambio en Grace, cómo brillaba con una felicidad que iba más allá del éxito profesional. Jennifer, aunque feliz por su amiga, todavía mantenía un ojo vigilante sobre Nathan, lista para intervenir a la primera señal de problemas, pero esas señales nunca llegaron. En octubre, casi 2 años después de su reencuentro, Nathan le pidió a Grace que se mudara oficialmente con él, no a su penthouse en Manhattan, sino a un nuevo lugar que comprarían juntos, que sería de ambos desde el principio. Pasaron semanas mirando apartamentos, buscando algo que reflejara a ambos, no solo el gusto de uno u otro. Finalmente encontraron un loft espacioso en Tribeca, con grandes ventanas que dejaban entrar luz natural perfecta para la fotografía de Grace, y suficiente espacio para que ambos tuvieran oficinas en casa. Decorar el loft juntos fue una aventura. Combinaron el estilo de Grace con toques del de Nathan, creando un espacio que era únicamente de ellos. Había fotografías de Grace en las paredes junto a algunas piezas de arte contemporáneo que Nathan amaba. Había una mezcla de muebles modernos y piezas vintage que habían encontrado juntos en mercados de pulgas. Era un hogar verdadero, lleno de amor y compromiso. El invierno llegó nuevamente a Nueva York, trayendo consigo aire frío y la promesa de las fiestas. Era diciembre, 3 años después de aquella noche terrible en la gala que había cambiado todo. Grace ya no pensaba en esa noche con dolor. En cambio, la veía como lo que era: el catalizador necesario para su transformación. El punto más bajo desde el cual había construido su mejor vida. Morrison Industries estaba organizando su gala anual de nuevo, y esta vez, Nathan le pidió a Grace que lo acompañara como su pareja oficial. Grace dudó, las memorias de ese lugar todavía tiñendo su respuesta instintiva, pero Nathan entendió su hesitación. Le dijo que si era demasiado doloroso, encontrarían una excusa para no ir, que su comodidad era más importante que cualquier evento corporativo. Pero Grace, después de pensar al respecto, decidió que quería ir. No porque tuviera algo que probar a nadie, sino porque quería enfrentar ese fantasma de una vez por todas. Quería estar en ese lugar con Nathan a su lado, cerrando el círculo, demostrándose a sí misma cuánto había crecido. La noche de la gala, Grace se preparó con cuidado. Eligió un vestido rojo impresionante que abrazaba sus curvas perfectamente, una declaración de confianza y poder. Su cabello caía en rizos suaves sobre sus hombros, su maquillaje era impecable, y cuando se miró al espejo, vio a una mujer que ya no necesitaba validación externa. Sabía su valor, lo llevaba consigo como un escudo invisible. Nathan, esperándola en la sala, se quedó sin aliento cuando la vio. Le dijo que era la mujer más hermosa que había visto jamás, pero más importante, que era la mujer más extraordinaria que conocía. Grace sonrió y tomó su mano, lista para enfrentar lo que viniera. La gala se llevaba a cabo en el mismo salón de baile, donde todo había sucedido 3 años atrás. Cuando entraron juntos, Grace sintió un momento de vértigo, las memorias de esa noche terrible amenazando con abrumarla. Pero Nathan apretó su mano suavemente, anclándola al presente,
recordándole que ya no era esa mujer asustada y que él ya no era ese hombre cruel. La reacción cuando entraron fue inmediata. Cabezas se voltearon, conversaciones se detuvieron momentáneamente. Grace reconoció algunas caras de su tiempo en la empresa, aunque muchas eran nuevas. La cultura en Morrison Industries había cambiado significativamente bajo el nuevo liderazgo de Nathan, con más diversidad y un ambiente más inclusivo. Pero todavía había algunos de los antiguos empleados, incluyendo algunos que habían estado presentes aquella terrible noche. Grace vio a Thomas, el antiguo amigo de Nathan, al otro lado del salón. Sus ojos se encontraron por un momento y Thomas rápidamente desvió la mirada, claramente incómodo. Ya no trabajaba para Morrison Industries. Grace lo sabía, pero había sido invitado por viejas conexiones. Victoria también estaba allí, aunque su influencia en la empresa había disminuido considerablemente. Cuando vio a Grace del brazo de Nathan, su expresión fue una mezcla de shock y algo que parecía envidia. Nathan guió a Grace a través del salón con una mano protectora en la parte baja de su espalda. La presentó a inversores, socios de negocios y empleados clave, siempre con orgullo evidente en su voz. No como un accesorio en su brazo, sino como su igual, como alguien cuyas opiniones y logros merecían respeto. Grace conversó con confianza sobre su trabajo en Evergreen Solutions, sobre las tendencias de la industria, sobre innovación empresarial. Era brillante y magnética, y las personas gravitaban naturalmente hacia ella. Durante la cena, Grace estaba sentada en la mesa principal junto a Nathan. El contraste con aquella otra noche no podría haber sido más marcado. Entonces, había estado escondida en un rincón, invisible y sola. Ahora estaba en el centro, visible y acompañada, no solo físicamente sino emocionalmente. Nathan la incluía en cada conversación, buscaba su opinión, la tocaba suavemente en el brazo o la mano, pequeños gestos que comunicaban su afecto y respeto. Después de la cena, cuando la música comenzó y las parejas se dirigieron a la pista de baile, Nathan se puso de pie y extendió su mano hacia Grace. Ella la miró por un momento, recordando cómo una vez, en este mismo lugar, él había rechazado públicamente bailar con ella. Pero ese hombre ya no existía, y ella ya no era esa mujer rota. Grace tomó su mano y lo siguió a la pista de baile. Mientras bailaban, moviéndose suavemente al ritmo de la música, Nathan la acercó más a él. Le susurró al oído cuánto había cambiado su vida desde que ella llegó a ella, o más precisamente, desde que regresó a ella. Le dijo que cada día con ella era un regalo, una oportunidad de ser mejor de lo que había sido el día anterior. Grace sintió lágrimas picando en sus ojos, pero estas eran lágrimas de felicidad, no de dolor. Entonces Nathan hizo algo que nadie esperaba. En medio de la pista de baile, frente a todos los invitados, se detuvo. La música continuaba, pero ellos se quedaron quietos. Grace lo miró confundida cuando él suavemente soltó su mano y dio un paso atrás. Y entonces, para su absoluto asombro, Nathan se arrodilló. El salón entero pareció contener la respiración. La música seguía sonando, pero nadie se movía. Todos los ojos estaban clavados en ellos. Grace sintió que su corazón se detenía mientras Nathan sacaba una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Cuando la abrió, reveló un anillo hermoso pero no ostentoso. Un diamante solitario en un engaste simple y elegante que era perfectamente Grace. Nathan comenzó a hablar, su voz amplificada por el silencio expectante del salón. Le dijo que hace 3 años, en ese mismo lugar, había cometido el error más grande de su vida, que había sido cruel con la persona más bondadosa que conocía, que había juzgado basándose en la superficie cuando lo que importaba estaba en el interior. Que esa noche, sin saberlo, había perdido a la persona más importante que jamás conocería. Continuó diciendo que Grace podría haberlo odiado, podría haber seguido adelante y nunca mirar atrás, y nadie la habría culpado. Pero en cambio,
Ella había mostrado una gracia y compasión que él no merecía. Le había dado la oportunidad de demostrar que podía cambiar, que podía ser mejor. Y en el proceso, ella le había enseñado lo que realmente significaba el amor. No era posesión o atracción superficial, sino respeto profundo, admiración genuina y el deseo de ser mejor persona por y con el otro. Nathan le dijo que no había un día en que no agradeciera el giro del destino que la había traído de regreso a su vida. Que ella era su mejor amiga, su confidente, su inspiración. Que la amaba no a pesar de su historia, sino por toda ella, cada parte de su viaje que la había convertido en la mujer extraordinaria que era. Y que si ella lo honrara con su respuesta, pasaría cada día del resto de su vida demostrándole cuánto la valoraba. Grace Morrison, dijo Nathan, con voz temblorosa de emoción. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Grace ahora. Miró a este hombre arrodillado frente a ella, el hombre que una vez la había destrozado, pero que había trabajado incansablemente para reconstruirse a sí mismo. Vio el amor en sus ojos, la vulnerabilidad, la esperanza mezclada con miedo. Y vio su propio reflejo en esos ojos azules. Una mujer fuerte, exitosa, completa, que ya no necesitaba a nadie para sentirse valiosa, pero que elegía compartir su vida con alguien que la complementaba. Sí, dijo Grace, su voz clara a pesar de las lágrimas. Sí, me casaré contigo. El salón estalló en aplausos. Nathan se puso de pie rápidamente y deslizó el anillo en el dedo de Grace, antes de levantarla en sus brazos y girar con ella. Cuando la bajó, la besó profundamente. Un beso que contenía promesas de futuro, perdón del pasado y amor en el presente. Era un momento perfecto, redimiendo completamente el lugar que una vez había sido escenario de su mayor humillación. Cuando finalmente se separaron, riendo y llorando a la vez, fueron rodeados por personas que los felicitaban. Pero en medio de toda la celebración, Grace buscó con la mirada a través del salón. Encontró a Thomas, de pie cerca de la salida, observando la escena. Sus ojos se encontraron y Grace vio algo en su expresión que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez simplemente reconocimiento. Ella asintió ligeramente hacia él, no en perdón porque él no lo había pedido, sino en reconocimiento de que todos eran productos de sus elecciones, y que ella había elegido crecer en lugar de quedarse atrapada en amargura. Victoria también observaba desde la distancia. Su expresión era más difícil de leer. Grace no sentía satisfacción al verla, solo una especie de paz. Ya no le importaba la opinión de esta mujer o de cualquier otra persona que una vez la había juzgado. Había encontrado su propio valor, y eso era suficiente. La boda de Grace y Nathan fue completamente diferente a lo que cualquiera habría esperado del billonario Nathan Morrison. No fue una extravagancia opulenta con cientos de invitados y cobertura de medios. En cambio, fue una ceremonia íntima en un jardín en la costa de Maine, con solo 50 invitados, familia cercana, amigos verdaderos y las personas que realmente importaban en sus vidas. Grace caminó por el pasillo acompañada por su padre, llevando un vestido simple pero elegante que había elegido porque se sentía como ella, no porque impresionara a nadie. Jennifer estaba a su lado como dama de honor, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa enorme en el rostro. Nathan la esperaba bajo un arco decorado con flores silvestres, luciendo más feliz y más genuino de lo que nadie que lo conociera años atrás podría haber imaginado. Los votos fueron personales y escritos por ellos mismos. Nathan prometió valorarla cada día, escucharla, apoyar sus sueños, y nunca olvidar las lecciones que ella le había enseñado sobre lo que realmente importaba en la vida. Grace prometió continuar eligiéndolo cada día, construir una vida basada en respeto mutuo y amor verdadero, y enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro les presentara. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer,
Se besaron bajo el sol de junio mientras sus seres queridos aplaudían y lloraban de felicidad. Era un momento perfecto, no porque fuera glamoroso o impresionante, sino porque era auténtico y lleno de amor verdadero. En la recepción, que se llevó a cabo en un granero rústico convertido en espacio para eventos, las personas compartieron historias y risas. Peter y Margaret de Evergreen Solutions hablaron sobre cómo habían visto florecer a Grace en su empresa. Los padres de Grace contaron anécdotas embarazosas de su infancia que hicieron reír a todos. Incluso Charles Morrison, el padre de Nathan, se puso de pie para hacer un brindis sorprendentemente emotivo, admitiendo que su hijo se había convertido en un mejor hombre de lo que él había sido, y que eso se debía en gran parte a la mujer extraordinaria que había elegido como esposa. Pero fue el brindis de Jennifer el que realmente capturó el significado del día. Habló sobre conocer a Grace en la universidad, sobre ver sus luchas y sus triunfos, sobre ser testigo de la devastación después de aquella terrible noche, y luego de la increíble transformación que siguió. Habló sobre cómo Grace le había enseñado que la verdadera fuerza no viene de evitar el dolor, sino de enfrentarlo, procesarlo y crecer a través de él. «¿Y en Nathan?», dijo Jennifer, volviéndose hacia él con expresión seria. «No voy a mentir. Cuando supe que estabas de vuelta en la vida de Grace, quería protegerla de ti. Pensé que solo le traerías más dolor, pero me demostraste que estaba equivocada. Me mostraste que las personas realmente pueden cambiar si están dispuestas a hacer el trabajo duro. Y más importante, le demostraste a Grace que el amor verdadero no es el que viene fácil, sino el que sobrevive las pruebas más difíciles y emerge más fuerte. Así que levanto mi copa por ustedes dos, por el amor que se perdió y se encontró de nuevo, por el crecimiento que viene del dolor, y por un futuro lleno de felicidad que ambos merecen». Todos bebieron mientras Grace y Nathan se miraban con amor y gratitud. Después de la recepción, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y solo quedaban algunos amigos cercanos, Grace y Nathan caminaron juntos por la playa cercana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. «¿En qué piensas?», preguntó Nathan, sosteniendo su mano mientras caminaban descalzos por la arena. Grace sonrió, mirando hacia el horizonte. «Estoy pensando en cómo es gracioso el destino. Si aquella noche no hubiera sucedido, si tú no me hubieras, si todo no hubiera sido tan doloroso, nunca me habría obligado a cambiar. Nunca habría descubierto mi propia fuerza. ¿Y tú? Nunca habrías tenido la oportunidad de crecer y convertirte en quien eres ahora». Nathan asintió lentamente. «Odio que tuviste que pasar por ese dolor. Siempre lo odiaré. Pero tienes razón, nos llevó a este momento. A veces creo que el universo tiene una forma cruel pero efectiva de enseñarnos lo que necesitamos aprender. El tiempo enseña lo que el ego destruye», dijo Grace suavemente, repitiendo palabras que su terapeuta le había dicho una vez. «Exactamente». Nathan se detuvo y la volteó hacia él, tomando ambas de sus manos. «Grace, quiero que sepas algo. Cada día que paso contigo, cada conversación que tenemos, cada risa que compartimos, es un regalo que sé que no merecía, pero por el que siempre estaré agradecido. Me hiciste querer ser mejor, no para impresionarte, sino porque me mostraste que había una forma mejor de vivir». Grace alcanzó y tocó su mejilla suavemente. «Y tú me enseñaste que el perdón no es debilidad sino fortaleza, que las personas pueden cambiar si realmente lo desean, que el amor verdadero no es perfecto pero es real y vale la pena luchar por él». Se besaron mientras las olas rompían suavemente a sus pies, dos personas que habían encontrado su camino el uno al otro, a través del dolor, el crecimiento y la transformación. No era un cuento de hadas perfecto, era algo mejor. Era una historia real de personas reales que habían hecho el trabajo duro de convertirse en las mejores versiones de sí mismas.
Y así termina la historia de Grace y Nathan, pero en realidad es solo el comienzo, porque su vida juntos continuaría, con alegrías y desafíos, con crecimiento continuo y amor profundo. Meses después de la boda, Grace lanzó su propia firma de consultoría, que se convirtió en un éxito rotundo. Nathan expandió la fundación que había creado, ayudando a miles de jóvenes a desarrollar autoestima saludable y a desafiar los estándares de belleza poco realistas. Juntos, crearon una familia basada en los valores que habían aprendido a través de sus propias experiencias difíciles. Empatía, respeto, amor genuino más allá de la superficie. Enseñaron a sus hijos, cuando llegaron, sobre la importancia de ver a las personas por quienes eran en su interior, no por cómo se veían por fuera. Pero lo más importante es la lección que sus vidas nos enseñan a todos nosotros. Que el dolor puede ser transformador si lo permitimos. Que las personas realmente pueden cambiar si están dispuestas a hacer el trabajo duro de mirarse honestamente en el espejo y no les gusta lo que ven. Que el perdón no significa olvidar o excusar, sino liberarse de la carga del odio y abrir la puerta a nuevas posibilidades. Que tu valor nunca está determinado por lo que otros piensan de ti, sino por lo que tú sabes que eres. Que la transformación física puede ser el catalizador, pero es la transformación interna la que realmente importa. Y que el amor verdadero, el tipo de amor que dura, no es el que viene fácil o se ve perfecto en Instagram. Es el amor que sobrevive las tormentas, que crece a través de los desafíos, que elige a la otra persona una y otra vez incluso cuando es difícil. El tiempo enseña lo que el ego destruye. Grace aprendió su propio valor cuando el ego de Nathan lo destruyó frente a ella. Nathan aprendió lo que realmente importa cuando su ego destruyó la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria. Y ambos aprendieron que a veces, las segundas oportunidades vienen disfrazadas como finales, y que el cierre de un capítulo doloroso puede ser la apertura de la historia más hermosa. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, sobre cómo tratas a las personas, sobre tu propio viaje de crecimiento, entonces ya ha cumplido su propósito. Porque todos somos Grace en algunos momentos, juzgados injustamente, heridos por las palabras o acciones de otros, y todos somos Nathan en otros momentos, permitiendo que nuestros egos o nuestros prejuicios nos cieguen ante el verdadero valor de las personas que nos rodean. La pregunta es, ¿qué harás con esas experiencias? ¿Te quedarás atrapado en el dolor y la amargura, o los usarás como combustible para tu propia transformación? ¿Continuarás juzgando a las personas por su superficie, o te tomarás el tiempo de conocer lo que hay debajo? ¿Tienes el coraje de mirar tus propios defectos y trabajar para ser mejor, incluso cuando es incómodo y difícil? Estas son las preguntas que Grace y Nathan nos dejan. Y las respuestas, bueno, esas dependen de ti. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia de más de 2 horas. Si te gustó, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y compartir esta historia con alguien que crees que necesita escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿qué parte de esta historia te resonó más? ¿Has vivido tu propia transformación? ¿Has perdonado a alguien que te lastimó profundamente? Me encantaría escuchar tus historias. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para crecer. Y nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el ego. Hasta la próxima historia. Cuídate y recuerda que eres más fuerte de lo que crees, y más valioso de lo que el mundo a veces te hace sentir.